Es un gusto tenerte como pensador, como filósofo, como persona que puede tener una mirada un poco más, con una lupa mejor que la que nosotros tenemos para mirar hoy. Ayer hablábamos con Moreno y otras veces hablábamos con Leandro Santoro, hoy, porque es día a día, hoy. Hoy, cuando Gil Lavedra, un hombre que yo admiré tanto cuando estaba en ese tribunal que juzgó a las juntas y que llevó a cabo el juicio a Cristóbal López y de Sousa, y que no dijo nada cuando 2 años estuvieron presos, ahora reconoce que no tendrían que haber estado presos. Hoy chillaba el gato silvestre, chillo yo. Hoy la noticia es esa, mañana será otra. Ayer fue que perdió Macri por paliza. Sí. Pero esta actitud, una persona ilustrada, una persona que tuvo a su cargo tantas cosas que le dieron pergaminos como Gil Lavedra, dice, no deberían estar presos. ¿No da pena? Da pena un poco, ¿no? La bronca, porque eso significó prisión, significó impunidad, significó injusticia. Pena por Gil Lavedra no, me parece que Gil Lavedra debería mirarse al espejo y revisar profundamente su ética en todo caso. Pena me da por quienes todavía están en las cárceles. Yo estuve el jueves pasado en Ezeiza, visitando a los compañeros presos, hay el llamado de un grupo sobre todo, donde está Guía, y está Schiavi, y está Barata, y está Kirchner, presos por la impunidad propia de un sistema judicial que ha decidido quebrantar toda la lógica jurídica en la Argentina. Es parte de un revanchismo. Se está acabando el revanchismo y las ratas abandonan el barco. Me parece que eso también es claro. Porque si algo no logró jamás Macri, me parece, es despertar afecto. En política el afecto es decisivo, la vida es decisiva. Sí, claro. Lo tuvo Alfonsín, lo tuvo Cristina. Lo tuvo Néstor, lo tuvo Cristina. No hay capacidad de transformar una sociedad, no hay capacidad de interpelarla, si vos no generás también una energía que esté vinculada a corrientes afectivas. Y yo creo que ni los votantes más acérrimos de Macri sienten el mínimo afecto por alguien que es una frialdad espantosa, que claramente defiende intereses que son absolutamente autorreferenciales y para un grupito muy chiquito y que se ha dedicado a lo largo de 3 años y medio y un poco más a destruir la vida social, económica, cultural, institucional del país. Por eso todos, ya a una semana y un poco más de las PASO, sentimos que algo importante se ha aflojado dentro nuestro, estamos mucho más a la expectativa, con esperanzas reales, con entusiasmo, y sintiendo que un gobierno espantoso absolutamente. Creo que el peor de la historia democrática argentina, peor que el de la Rúa. De la Rúa tiene una marca muy oscura que es haber seguido con más de 30 muertos, ¿no? Esperemos todos que este gobierno termine democráticamente. Pero peor en el sentido estructural, peor en el sentido que heredó un país económicamente en estado razonable, desendeudado, con salarios que tenían poder adquisitivo también importante, con un país que por primera vez en la historia democrática argentina no era entregado a otro gobierno en condiciones ruinosas. Pasó con el final de Alfonsín, pasó obviamente con el final de Menem, pasó con la caída apresurada de la Rúa, pasó en gran medida también con la necesidad de tener que entregar antes el poder después de los asesinatos de Costek y Santillán. Por primera vez, este sujeto y su camarilla heredaron un país estable, con sus instituciones funcionando razonablemente bien y a una velocidad apabullante, más rápido incluso que la dictadura militar. Destruyeron soberanía, endeudaron, lastimaron el cuerpo social, generaron algo terrible en Argentina como es el hambre, llevar los alimentos a precios astronómicos, una impunidad que es también una mezcla o una alquimia de perversión, de cinismo, de algo que es tenebroso. Por eso se van a ir entre gallos y medianoche, hasta es posible, y ojalá suceda, que puedan llegar a perder la ciudad de Buenos Aires, porque se acaba la última madriguera. Y estamos en un momento, para mí, interesante para leerlo desde otro lugar. Que mucho se está diciendo, voto económico, se votó con la principal víscera que es del bolsillo, se recupera esa frase de Perón. Y la verdad es que para mí la elección de las PASO tiene un condimento
político muy, muy fuerte, ¿no? Si vos tomás los últimos mes y medio, más o menos, fue muy vertiginoso. Todo esto empezó con una decisión anacrónica de Cristina, que fue frente a los Twitter, frente a las frases rápidas, medio vacías, al ejército de publicistas, al barrismo, meter un libro de 600 páginas y presentarlo en la Feria del Libro. Y generar un impacto colosal, con ventas monumentales, con un entusiasmo que nació de ahí. Junto a eso, hace un poco más de 2 años, Axel decidió recorrer la provincia de Buenos Aires en un autito, acompañado por un amigo, pueblo por pueblo, para hablar con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y después una campaña que recuperó, sobre todo en el último tramo, el lenguaje político. Y un cierre de campaña en un lugar emblemático como es el monumento de la bandera, el Rosario, con una multitud allí. Para mí es un retorno a la política frente al macrismo, es el intento de vaciar la política, de convertirla meramente en una mercancía de venta ligera, ¿no? Así que creo que la lectura, como podemos leer a la Argentina, este es un país extraordinario, tremendo y terrible al mismo tiempo, tiene de todo, te produce un entusiasmo único y después un malestar también a la altura. Crees que estás tocando el cielo con las manos y de repente pasaste a estar rápidamente en el infierno. Pero bueno, es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Un filósofo estudia el pensamiento que otros han pergeñado sobre la vida misma, sobre la angustia de estar vivos, como dice Feynman, sobre la angustia de saber que todos lo vamos a morir en algún momento y saber esto es espantoso. Entonces buscamos ciertos subterfugios. Pero un filósofo estudia no solamente al sujeto, sino todo lo que lo rodea al sujeto. Y entre ellos están los Nietzsche, los Foucault, que ven a los medios como algo muy importante, alguien que me traduce esa realidad, la noticia buscada, y allí están estos personajes, los Longobardi, los Vilouta, los Del Moro, los Viñaski, los Carnota, los Feynman, los Majul. Un poquito de vino para... No, yo me los tengo todos anotados porque me cuesta memorizar tanto. Pero ¿qué hacemos con estas personas que han hecho un milagro de ver a Macri, un hombre que ya sabíamos que era nefasto, ya sabíamos, porque era un hijo bobo de un tipo que supo hacer mucho dinero con los militares, con Menem, con Kirchner, con todo un hombre, cualquiera que ves en cualquier serie, pero tipos tan nefastos como Macri no lo ves en ninguna serie porque no podrían protagonizar una serie de Netflix. Tipo como Franco sí. Entonces, ¿qué hacemos con este hijo bobo que nos mostraron como bueno y nos demonizaron a un gobierno que mal hizo las cosas bien? O sea, que vivimos un estado de bienestar, no éramos Finlandia, no éramos Noruega, pero hoy teníamos un 6,50 ganado. ¿Por qué estos tipos que sin cobrar ni tener fabulosas funciones como SIDA tuvo la nata, pero todo esto que te mencioné, no, tampoco tanto, era por el traje, por el canje, ¿cómo se pudo lograr esto y que la gente creyera en esto, este tipo de pastores que llevan al rebaño al precipicio y lo tiran? ¿Cómo pudo lograrse? A ver, no hay una respuesta lineal. Acá hay una falla cultural del kirchnerismo que no supo hacer que el tipo que es hijo de un obrero y entra a la universidad, sí, no me vote a Macri. Sí. ¿Qué pasó? Hay un eslabón que se perdió ahí. ¿Es cultural? Es una mezcla. No, para nada. Mirá, no es una pregunta fabulosa. Estos últimos años. Tampoco me desprecies tanto. No, fabuloso en el sentido. No, ya sé. En el sentido en que abarca el mundo y sus aledaños, y si me apurás un poco, es la clave para intentar descifrar no solamente a la Argentina, sino lo que es el capitalismo en su faceta neoliberal, su capacidad de seducción, de construcción de sentido común, de opinión pública, de lenguaje. Es una máquina fabulosa. Votar a Trump o votar el PP, lo mismo. Bueno, votar a Trump, al PP, a Bolsonaro, o haber logrado destruir lo que los europeos llamaban los 30 años gloriosos, que fueron los 30 años y un poco más de dominio del estado de bienestar después de la segunda posguerra, lo que los norteamericanos conocieron como el New Deal de Roosevelt y todo lo que vino con Kennedy, Johnson y después, lo que nosotros conocimos con el peronismo y los mexicanos con Cárdenas, y Keynes detrás como el gran economista armador, simplemente de un capitalismo que frente a la disputa con el socialismo tuvo que armar otro tipo de prácticas sociales, con distribución del ingreso, con sindicatos fuertes, con un Estado que intervino, con un Estado que se ocupó fundamentalmente de algunos núcleos claves para la vida,
la salud, la educación, la vivienda como acceso público, Sí. la reivindicación de lo público. Yo te preguntaría, ¿por qué las sociedades, sobre todo a partir de los años 80, sociedades de la opulencia, no solo las sociedades periféricas y pobres como las nuestras, sino sociedades de la opulencia, aceptaron que se vaya desarmando el estado de bienestar, que vaya creciendo la peste neoliberal? Sí. Bueno, esa es una pregunta sobre la que tenemos que trabajar todos los días. Entonces la redundancia, el medio está en el medio. El Sí. medio es medio. Sí. Hay intermediarios en esto, para Por que la supuesto, gente crea. medios de comunicación. Entonces, con pies Entonces, a ver, yo me preguntas, Estados Unidos y su expansión planetaria, sobre todo desde los años 30 en adelante, ¿se debe solo a su fuerza económica, a su estructura militar, o tiene allí en California, en Los Ángeles, una fábrica extraordinaria y sutil que vos conociste bien, Sí, claro. que es Los Ángeles, y que dentro de Los Ángeles es Hollywood, y dentro de Hollywood es una industria extraordinaria, productora de sueños, de imaginarios, de deseos? Y de enemigos. Siempre me acuerdo de aquella película de Woody Allen. Ellos son los chinos, los enemigos. Sí, sí. Antes eran árabes y antes eran nazis. Nazis, comunistas. Sí, claro. Bueno, La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, ¿no? Hermosa. Y esa mujer ahí en la crisis de los 30, viendo en el cine la posibilidad de una redención que no tenía en la vida de todos los días. Bueno, eso es el capitalismo. Si el capitalismo fuera simplemente una máquina de hacer chorizos descerebrados o simplemente un garrote que te golpea todos los días para que salgas a la calle, se hubiese caído hace mucho tiempo. El capitalismo es sutil, el capitalismo es constructor de un tipo de disposición social, cultural, de sensibilidad, de sentido común, que nos atraviesa, que tiene, en esta mesa uno podría describir al capitalismo sin ningún problema, lo que vos estás fumando ahora, la estética. El capitalismo ha estetizado todas las relaciones humanas, nuestro vínculo con el mundo, ha desfondado aquello que tenía un contenido para hacer de la forma el núcleo grandilocuente de la relación entre los seres humanos y la relación con el mundo. Quiero decir, el capitalismo es una máquina de producir fantasías, ficciones, fábulas, que a su vez se meten en tu vida, interrumpen la circulación sanguínea, se constituyen en tus sueños. Quizás todavía hay una última protección que nos queda a los seres humanos que no han logrado todavía del todo, aunque avanzan con los fármacos, controlar, que son los sueños. Uno no elige lo que soñar. Colonizar los sueños. Colonizar. Digo, van detrás de eso. Toda la farmacopea, la reducción de los niños, sobre todo a grandes consumidores de fármacos y de pantalla, tiende a que ya no nos queden ni siquiera los sueños. Yo creo que lo que hay que pensar hoy profundamente es el tipo de sociedad, de humanidad que se está generando a través de todo este dispositivo por el que todos estamos fascinados, pero que nos va chupando la vida. Uno entra a un subte en Buenos Aires, te sentás en el subte y te despojás de todo y empezás a mirar y querés salir corriendo horrorizado. Encontrar una mirada. Una mirada, un intercambio, una conversación, ¿no? Es decir, alguien leyendo un libro es una especie de gesto antediluviano. Pero ya no pido eso. Pido a alguien, lo están interrumpiendo, por suerte, los chicos que hacen música, los que recitan, pero después hay como una especie de soledad. Sí. Yo me acuerdo que cuando era chico se decía, che, ¿viste qué solitario los gringos, los yanquis? Se cae alguien en una calle de Manhattan y todos pasan y nadie la bola. Acá no podría pasar eso en Buenos Aires. Bueno, acá nos estamos matando directamente, sí, claro. Y una parte de la sociedad mira al costado y hasta aplaude. Sí. Entonces, me parece que todo esto es lo que tu pregunta a mí me moviliza. Hay que discutir muchas cosas para tratar de descifrar por qué los miserables, los pequeños canallas, sirven de correa de transmisión para sostener un sistema inmundo, un sistema que está quemando la Amazonia. Estamos todos ahí mirando, están literalmente, no sabemos si esto va a durar 20 años más. Sí. Y sin embargo, ya no es el Titanic, porque si fuera el Titanic, todavía tenés una historia de amor posible. Es la catástrofe consumada y la mayoría de nosotros mirando al costado. De vez en cuando, los buenos hacen algo, pero son tan brutales, los malos, digamos, que ya no te permiten, un capitalismo mínimamente distribucionista, con un poquito de justicia social. No estamos haciendo la revolución. Durante los 12 años de Néstor y Cristina, no hicimos la revolución. Quisimos mejorar un poco la vida del pueblo argentino, mejorar el acceso a la salud, a la educación, hacer la vida un poquito más vivible después de la miseria, sobre todo del final de la década de los 90, y después de haber heredado la oscuridad de la dictadura.
Y sin embargo no te lo permiten, no te lo permiten. Si te pueden matar, te van a matar. Si te pueden sacudir como sea, lo van a hacer. Inventan ahora formas horribles de extrema derecha que terminan en Trump, en Bolsonaro, en el facho que gobierna Italia, que ahora no sabe si sale o no sale, la alianza del centro liberal del PP y Ciudadanos con esa especie de excrescencia que es la ultraderecha española. Salvini, ¿no? Son muchos los ejemplos, pero bueno, ¿cómo cunde la gente? Cunde, pero también cunde otra cosa. En el Pergamino. No. ¿Cómo funciona esto en Venado Tuerto? ¿Cómo? Funciona. Pero bueno, esto es lo que digo. Hay gente que tiene contacto, se habla todavía con el carnicero, va a comprar el pan, camina, no todos son porteños, pero funciona allí. Funciona creer que Macri puede ser la solución a este país. Por ejemplo, una vez charlando con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, él me decía, vos vas a una aldea colgada. ¿Qué hombre que acabas de nombrar? Bien interesante. Vas a una aldea colgada del altiplano boliviano que para llegar tenés que hacer 2 días de burro o ir en helicóptero y te encontrás que los chicos en la plaza están escuchando rock coreano. ¿Qué tal? Sí, el K-pop. Sí. ¿Qué tal? ¿No? Yo, la verdad, que no tenía la más pálida idea. Claro. Entonces, cuando empecé a desayunar, bueno, eso hace que lo que para nosotros es simplemente un objeto, puede ser un celular o puede ser una computadora, es mucho más. Hay una palabra técnica que es performativo. Algo performativo es cuando, por ejemplo, la tecnología es performativa, que cambia la percepción del tiempo y del espacio, que cambia interiormente, ¿no? Eso es la tecnología, no es simplemente un instrumento. Está la discusión. No, vos lo puedes usar para el bien o para el mal. Con eso ya nos cerramos todo el debate. No es así. Cuchillo. Si fuera así de simple, hasta el cuchillo tiene una historia también. Todo aquello que hace a la relación y a la mediación con nosotros y con el mundo produce transformaciones. Y cuando la tecnología implica potencias impresionantes, las transformaciones son mayores. Entonces, la pregunta que vos haces es una pregunta cuya respuesta no es lineal y que también implica que estamos metidos en una época distinta de la vida social, de la humanidad, que es muy distinta a aquella de hace 50 años atrás, o 80 años atrás, o incluso menos, ¿no? Todo lo que pudo haber sido la explosión contracultural de los años 60 y 70. Quizá tiene muy poco que ver con lo que está pasando hoy. Pero yo digo, una actriz mediocre de los años 50, que es una excelente conductora de televisión durante 50 años de un programa muy visto por la gente. Esta persona está cooptada por Estados Unidos, por la tecnología. Perdón, aparece Atilio Veronelli. Yo no te voy a permitir. Primero vamos a situarnos donde empezó, eran los 40. ¿No? Sí. Y hay que poner las cosas justamente en su época, en sus circunstancias, ¿no? Era como la Cipolitakis de los años 40, y esto dicho con el mayor respeto a Cipolitakis, porque ella dice pelotudeces, pero porque no se dan cuenta. Esta señora no. Vamos a seguir denigrando. ¿Hacia dónde iba usted? No, iba a decir, si ella está cooptada por esto que está estudiando Foster también, de las tecnologías, el cambio, la mentalidad de los chicos en Bolivia que escuchan el K-pop, pero Mirta Legrand opina en donde que se raja un disparo hacia la gente diciendo está todo mal, pero vos la brecha de Mirta Legrand es el océano, no hay mucho donde optar. Un hombre que puede usar el celular y las nuevas tecnologías como la Nata, pero la Nata está formado de otra forma, uno le reconoce una cierta intelectualidad, puede pensarse a sí mismo si quiere, tiene las herramientas para pensarse a sí mismo, más allá del chico que está en Bolivia escuchando K-pop. Entonces, la Nata que se puede pensar a sí mismo, él está optando por un modelo de vida propio, que influye sobre los demás, a acabar los demás, pero está influyendo sobre el voto de la gente que confía en él desde la Nata de la página 12. Entonces, ¿cuántos votos fueron a Macri con este instrumento que son personas que están optando por el cambio? Que Foster nos cuente que no tienen época los sofistas, por favor. Ahí está, los sofistas. Palabra que trajo Varela Sila a nuestro vocabulario. Es una larga conversación. Yo creo que tenemos, qué sé yo, unos 15 tenemos. El otro día podemos... Por eso me gusta hablar con vos. En la historia... Ahora que se cure bien Feynman el bueno, vamos a tomar unos vinos. Vamos. En la historia están los que ganan y escriben la historia hacia atrás y tratan de... Como dice Lito Negro. Sí, y los que perdieron fueron los sofistas en la televisión.
se convirtieron, y la palabra se convirtió en una palabra despreciativa, ¿no? Sos un sofista, ¿no? Es como los fariseos. En la tradición judía, los fariseos son aquellos que salvan la tradición y construyen lo que llaman la tradición talmúdica. En la lectura cristiana, los fariseos son los fariseos del templo. Yo uso la palabra fariseo, es una palabra horrible. Si definitivamente el comunismo termina siendo lo que para muchos es una especie de lugar horrible e infernal, la palabra comunista para dentro de 200, 300 años remitirá algo así como el infierno. Bueno, y si pierde el liberalismo será al revés. Bueno, será al revés. Pero la pregunta que yo te iba a hacer era distinta, porque sorprendernos que una derecha de tradición, sí que tiene tradición macrismo, pero vamos a inscribirla en la tradición más o menos liberal, una genealogía que tuvo que ver con aquella fusión que se dio en los años 90 entre los Sogaray y Menem. Sí, Macri nace de eso. Sí, Macri nace de esa fusión. Lo reivindica. Lo reivindica. Es decir, una derecha a su vez que volvió a una especie de resentimiento que lleva un nombre que los argentinos hemos construido y que es intraducible, que es gorilismo. ¿No? Es muy difícil de ¿De traducir. un resentimiento viene el gorilismo? Por supuesto, es un profundo resentimiento. Es un profundo resentimiento fundamentalmente de ciertos sectores medios ante el deseo consumado de los negros de entrar a la mesa donde se está repartiendo el banquete y decir nosotros también queremos comer, nosotros también queremos participar. Y eso genera resentimiento. Absolutamente. ¿Sabes quién no es resentido? El oligarca que está más allá del bien y del mal y que le importa todo un carajo y que ya de alguna manera la vida para él es un juego y es un cínico en el fondo. Claro. Es un cínico. En esa acepción. En cambio, en mi barrio, la señora que si yo le digo, ¿no te cae bien que 3 millones de personas que no tenían posibilidades se pudieron jubilar? Me contesta, a mí qué carajo me importa si yo me mantengo trabajando y ellos. Bueno, eso es una resentida estructural, porque ni siquiera ya le queda lo que en su abuela sería una especie de conmiseración cristiana. Ya ni siquiera ya no le queda eso. Y el resentimiento es también el resentimiento frente al otro, porque digamos, hubo una época donde el pobre metía miedo. Metía miedo porque podía hacer una revolución, metía miedo porque podía conquistar el poder, metía miedo porque se podía insubordinar. Y hubo una época donde el pobre se convirtió en un pobrecito, en los años 90, donde el pobre era retratado por algunos de esos periodistas, no sé si recordarán, cámara yendo a los grandes basurales del Gran Rosario a ver cómo los pobres de toda pobreza buscaban para morfar en medio de la mierda. Eso era la degradación última. El pobre ya no le mete miedo a nadie, está desactivado, no es un sujeto social, político, no tiene memoria propia, es descerebrado. Frente a esa transformación del pobre, el pobrecito, de repente la clase media gorila tuvo un poquito de conmiseración y generó y creó las ONG. Hoy pululan las ONG, Macrismo es una ONG asociada a muchas otras, donde de nuevo se siente uno, el ejecutivo de empresa, el CEO, que claro, trabaja mucho pero tiene que entregarle algo a la humanidad, hace que su mujer, sus hijos y él vayan los fines de semana a hacer algún trabajo en el Rotary Club, digamos, ¿no? Ese deja de ser aparentemente gorila, pero vuelve a ser gorila inmediatamente cuando el pobrecito vuelve a convertirse en un pobre que se revela contra el sometimiento, contra la injusticia y dice: yo quiero votar, quiero ser gobierno, quiero que haya justicia social, quiero que mis hijos se eduquen en la educación pública, quiero acceso a la salud, soy portador de derechos. Y ese gorilismo vuelve. Mi amigo Daniel cuando le Santoro, corta la avenida Callao, ahí comienza la grilla. Bueno, claro. ¿se acuerdan ustedes? Piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Claro. Duró un instante de la historia argentina. Las señoras, hay un barrio emblemático del gorilismo argentino, emblemático, que no es solamente Barrio Norte, sino que es Caballito. Acoite y Rivadavia. ¿No? En Acoite y Rivadavia por metro cuadrado. Lo mandamos a nuestros mobileros ese Guasora. Tuvo antes de ayer ahí, era terrible. Bueno, está lleno de jubiladas. por metro cuadrado hay más escuelas religiosas que en el Vaticano. ¿No? Sí, es verdad. ¿Conocen Caballito más Sí, o menos? claro, Bueno, sí. bueno, Caballito es un barrio de clase media donde el que tuvo unos mangos más se fue a Pedro Goyena y el que quedó un poco más se quedó detrás de la cancha de Ferro, ¿no? Pero es un barrio aspiracional. Al que le fue mejor en Caballito se fue a la Avenida Libertador, la época en que Belgrano fue creciendo, la década de los 70, pero mantuvo el espíritu de
digamos, de la madre de Heidi. Viste que la clase media y ciertos sectores se enamoraron de Heidi porque imaginaban que podía ser la novia de su hijo. No, Heidi es la persona amable, la chica que tuvo una acción católica, que fue a algún campamento para repartir algo, que pudo haber sido maestra jardinera, ¿no? Y entregó su amor a los chiquitos, y que ella siempre habla suavemente, y que es honesta, y qué sé yo, y cuanto más. Bueno, en ese imaginario, Heidi es rubia, es de clase media, es amable, y después tenerlas que se embaraza para cobrar la situación. No, eso es otra cosa, eso es una especie de mutante que va por otro lado de la vida. Bueno, hay un gorilismo que parece que es gracioso lo que digo. Es que yo estaba por hacer hincapié en la risa piensa. mía. No. Yo me estoy riendo de lo que me está diciendo este hombre que es dramático. Y es lo que piensa. Sí, claro. ¿O ustedes no han escuchado 1000 veces argumentos? A ver, desde que yo era chico, les pusieron casas con parqué y sacaron el parqué para hacer asado. Perón perdón, esta tarde radial, Perón se cogía a las chicas de la UES. De la UES, claro, con la moto. Unión de Estudiantes Secundarios. De Evita, ¿qué no se dijo? Bueno, y ahí agreguemos después lo que hizo la dictadura. Este país ha logrado, en determinadas condiciones, construir una cultura capilar de derecha, pero de derecha viscosa, que ha irradiado. Entonces, este país que nosotros pensábamos muchas veces como abierto, como generoso, como multicultural, tiene en su interior desprecio, racismo, y a su vez tiene todo lo otro, porque tiene precisamente la capacidad de rebelarse una y otra vez contra ese núcleo, que será, en los peores momentos son un 20-25%, en los mejores momentos son un 30 y pico por ciento, y logran cooptar ese 10-15% más de descerebrados estructurales que creen que acercándose a la luz del poder, ellos también se van a iluminar y terminan quemados, por supuesto, porque el poder los escupe cada vez que puede. Bueno, esta es no solo la Argentina, no es solo la Argentina, es una disputa más amplia. Me estoy preguntando cuál es el hilo conductor de todo esto. Si es esta lucha de las clases sociales, si haces una referencia a Rosas, haces una referencia a San Martín, Belgrano, a Moreno, y te encontrás con un tipo como Alberdi también, que se logró iluminarse, y después te encontrás con Irigoyen, con Perón. Este es el relato al cual le podemos agregar enemigos que van apareciendo en el camino, o el relato es el de ellos, y nosotros somos los enemigos de una construcción que verdaderamente es de derecha y que nosotros somos los conspiradores. No sé cuál es, no sabemos el final de la película. ¿Cuál será el final de la película? ¿Esta es la lucha? Eso, a ver. Saber cuál es el final de ¿Cuál es la verdadera historia de la Argentina? Una Argentina floreciente con un pensamiento iluminado, al cual es conspirado por tipos como Roca o como Macri, o es el relato de ellos y nosotros sabemos venimos a enturbiar la historia como en La Bella y la Bestia sería la bestia. Yo diría que es una sociedad en disputa, ¿no? No se sabe. Es una sociedad en disputa, donde, a ver, si uno mira la historia argentina, fueron lapsos muy breves, muy acotados, los que estuvieron vinculados a la distribución del ingreso, a la justicia, a la aplicación de derechos. A lo largo de la mayor parte de la historia hubo un sector, una clase social dirigente que fue mutando también, que ejerció de diversos modos su poder, lo hizo de forma despiadada, tuvo que adecuarse a los giros que se dieron a partir del principio del siglo XX y aceptar la democracia. Las clases dominantes nunca otorgan por gracia divina ningún derecho a los pueblos. Los derechos siempre son mosquitos de los pueblos. Cuando Roque Sáenz Peña tuvo que elaborar la famosa ley que terminó en el voto universal y demás para los hombres, no todavía para las mujeres, fue una necesidad que el sistema tuvo para no estallar en mil pedazos. Las famosas luchas sociales, obreras, la jornada de 8 horas, que nunca hemos olvidado. A principios del siglo XX era una conquista extraordinaria del movimiento obrero. Hoy es una conquista extraordinaria del movimiento obrero laburar 12 horas por día, ¿no? La regresión es terrible. Sí, claro. En los años 60, lo que se discutía en el mundo del trabajo, en las corrientes de las izquierdas, en las tradiciones populares, era cómo construir un ocio, cómo construir un tiempo libre, cómo desprenderse del trabajo como alienación. Ahora lo que pedimos es que nos alienen
dándonos trabajo. Y fíjate cómo se ha corrido la agenda hacia la derecha. En la Argentina lo hizo la dictadura, esa que se fue derrotada. La dictadura transformó brutal y radicalmente la sociedad argentina. La transformó en su vida cotidiana, en sus afectos, en lo que le pasaba internamente, en el horror que dejó. El final del alfonsinismo con la hiperinflación hirió profundamente las grandes expectativas democráticas de la generación que sintió a partir del 83-84 que la democracia era un bien extraordinario. Lo que leíamos humor. Por ejemplo, y muchas otras cosas más. Los 90 fue la época de la generación cínica, la pospolítica, la despolitización, el mercado, el primermundismo, la muerte de la misma posibilidad El fin de las ideas. ¿No? Aquello, el famoso Fukuyama, ¿no? Claro. El fin de la historia, muerte de las ideas y qué sé yo, de las ideologías. Nosotros somos el producto ahora de algo interesante, que es que con la llegada en su momento en la Argentina, también sucedió con América Latina, de Néstor Kirchner, bueno, reapareció la posibilidad de una disputa en el campo de las ideas, en el campo del lenguaje, en el campo de la política, en el campo de la sociedad. Del lenguaje. Sí, por siempre. Claro. Siempre es una disputa por el lenguaje. Claro. Si yo digo, en vez de capitalismo, globalización, la palabra globalización parece una palabra amable, llena de expectativas, vamos todos juntos a entrar a un mundo global. Ahora, la palabra capitalismo, porque es una palabra que ha atravesado muchas cuestiones y que no es fácil pronunciarla en términos de elogio altruista, sino que todo lo contrario. Si yo, en vez de decir igualdad, digo genéricamente, hay que luchar contra la pobreza. Estoy planteando dos proyectos de sociedad completamente distintos. El neoliberalismo, vieron que el macrismo prometió pobreza cero, ¿no? Claro. Lo hizo honestamente. Prometer pobreza cero, por supuesto, es una quimera absurda, pero es lo que el neoliberalismo hace. Dice, nosotros prometemos, decimos que cuando el vaso se llene se va a derramar y va a haber menos pobres. Pero la palabra igualdad es una palabra antagónica. Claro. Entonces no se la pronuncia. Durante la década de los 90 no existía. En mis años juveniles, fueron años intensos, creo que somos más o menos de una década parecida, había algo que se pronunciaba cada 2 minutos, que era tercer mundo. El tercer mundo era la promesa de la historia. La historia quedaba en Vietnam, quedaba en Argelia, quedaba en Cuba, quedaba en América Latina, quedaba en el África de Patrick Lumumba, no quedaba ni en París, ni en Berlín, ni en Nueva York, que eran los lugares de la decadencia. En una década invirtieron eso, y los latinoamericanos que llegaron en los 70 después del golpe de Allende a Europa y eran admirados por los europeos, se convirtieron en sudacas o narcotraficantes. En un rato. Lo que antes era el futuro, la esperanza, la transformación del mundo, la reapertura de la historia, se convirtió en el páramo, en el desierto, en el desecho, en países periféricos, inviables. África, el sudeste asiático, la experiencia latinoamericana. Esto para movernos un poco fuera de la idea de que nuestro pequeño espacio temporal, que es el presente, es absoluto, no es absoluto. No es la eternidad, por suerte no es la eternidad. Nos damos vuelta y vemos cómo las cosas fueron mutando. Lo que antes parecía que era verdadero, hoy ya ni siquiera puede tener el nivel de mera opinión. Entonces, eso nos permite, por un lado, decir, bueno, lo más oscuro y lo más terrible no dura eternamente, pero tampoco hay garantía de que dure eternamente lo bueno, ¿no? ¿Qué tal? Roberto José Martín. Gustazo. Qué apellido, ¿no? Yo tengo una pregunta que hace tiempo. Bueno, primero me encanta la filosofía, me encanta el desarrollo de las ideas. Creo que es muy necesario en este mundo que estamos viviendo tan economicistamente hablando, no económicamente hablando, sino economicistamente hablando, que es un término totalmente distinto. ¿No cree que el progresismo se está equivocando en llegar a un punto de igualdad en vez de a un punto de equidad? A ver, la desviación del filósofo es detenerse a veces en las palabras. La palabra progresista, mira, no me dice nada. Porque si hubo una tradición en los últimos 30 años, fue la tradición del progresismo europeo, la socialdemocracia europea, en nuestro caso, el progresismo de la década de los 90, que compró rápidamente la economía global de mercado. Yo recuerdo al Chacho Álvarez, ¿no?, diciendo
la convertibilidad es intocable, el mercado llegó para quedarse, lo único que podemos hacer, y hay que hacerlo, es sanear a la República. Entonces el progresismo abandonó lo que yo llamaría justamente esa agenda ligada a la igualdad, ligada a la distribución del ingreso, ligada todavía a la idea de que existe una lucha de clases en la sociedad. Más allá de que se hayan debilitado las clases, sobre todo las más humildes, existe una lucha de clases. Entonces, frente a eso, el progresismo en realidad se dejó absorber por el neoliberalismo y el neoliberalismo se volvió progresista hasta ahora. Hasta el 2008, el neoliberalismo logró cooptar a la democracia, cooptar el centro liberal, juntar a socialdemócratas y a liberales y construir algo así como una sociedad, por un lado, de lo políticamente correcto y por otro lado, profunda y absolutamente desigual, donde se decidía de una vez y para siempre que la meritocracia, el emprendedorismo, el éxito individual, la inversión, la administración del capital propio eran la quintesencia de la vida social, la competencia de unos contra otros, el hiperindividualismo. Entonces, en realidad lo que hay que rescatar, me parece, en esta época, bajo nuevas condiciones, porque no se trata de tomar viejas palabras para que sigan diciendo lo mismo, sino de recuperarlas, transformarlas y de inventar otras palabras. Tenemos que poner en discusión el debate sobre la igualdad. A mí me parece que la equidad, yo uso una palabra fuera de moda, pero se entiende lo que quiere decir, es maricón la equidad. ¿Por qué? Porque la equidad es algo que podría decirse con aplausos en un salón de Waldorf Astoria, donde todos los millonarios se juntan para discutir qué hacemos con el mundo y alguien dice, tenemos que construir un mundo que sea más equitativo. Todos. Cambio la palabra igualdad, no igualdad de oportunidades, no tiene nada que ver con la igualdad. Es otra cosa. No. Igualdad de oportunidades es liberalismo puro, ¿no? Se supone que hay un lugar mítico que hace que todos seamos iguales porque la sociedad nos permite, bajo ciertas reglas jurídico-institucionales, ser iguales, y a partir de esa condición de igualdad de oportunidades, el que mejor la haga es el que va a llegar más lejos, ¿no? No, la igualdad supone no que todos seamos iguales en el sentido de como tener lo mismo, que si a mí me gusta la pintura, me voy a comparar y voy a ser igual que Van Gogh, que Rembrandt, y si a él le gusta ser poeta, va a ser igual, qué sé yo, que Alejandra Pizarnik. No se trata de eso, ni que seamos todos iguales en el sentido que vamos a vivir todos en unas casas cubo del mismo tamaño, los mismos metros cuadrados, con la misma heladera. No, la igualdad es una disputa en el interior de la diferencia. Es el reconocimiento de que, por supuesto, hay una diferencia en el interior de la vida social y que no existe una sociedad que se complete a sí misma, pero que siempre está en disputa respecto a la posibilidad de que se distribuya mejor los bienes, tanto materiales como culturales, que se producen en el interior de esa sociedad. En ese sentido lo digo, y pero entiendo hacia no, yo lo que hablaba de la equidad no es la distribución equitativa, es una definición distinta de lo que es equidad, de lo que se conoce como equidad habitualmente. A ver. Yo pongo como ejemplo, muy gráfico, una viñeta de Banksy, el famoso grafitero, que sabemos que fue el miembro de un grupo musical, ¿no? Banksy pone dos viñetas. Son tres personas viendo un partido de fútbol detrás de una valla. Una muy alta, una muy baja y una mediana. Pone igualdad. Las mismas, para poder ver el partido, las mismas cajitas debajo para que se puedan subir a la valla, con lo cual el pequeñito no llega, porque sigue siendo pequeñito. El otro no llega. Entonces, lo que propone Banksy en ese sentido es coger las tres cajas, poner al pequeñito, ponerle 2, al mediano ponerle 1 y al alto, como llega. Eso ya me queda. Eso es la diferencia que... Y eso quizás sea un ejemplo semántico de la diferencia. Por eso hablo de la equidad. Para mí es darle a aquella persona lo que necesita, no lo que no necesita. Porque muchas veces, y eso pasó también en los discursos de las subvenciones aquí en el gobierno anterior, sí. Pues ¿por qué tiene que estar subvencionado la persona que vive en Puerto Madero y no la que vive en La Matanza? Por decirlo así, a nivel de ejemplos. Sí, igual es una larga discusión. Sí, por supuesto. Que además porque generalmente los que argumentan eso
son los que viven en Puerto Madero. Claro, no, por supuesto. Es increíble, pero Y sí. cuando uno de Puerto Madero argumenta de esa manera, digo, bueno, a ver, vamos Pero bueno, a escuchar. eso es lo guapo de la filosofía, la discusión. Y yo creo que en este mundo falta mucha filosofía en la calle. Porque hoy en día, antes hablabas del tema de los teléfonos. ¿Sabes que hay una enfermedad hoy en día, que es de las cervicales, asociada con el teléfono? Hoy, cuando venía de la compra, con las... Sí, porque hemos comido acá con Sí, pollo. sí, me asaltó. Esto me falta, esto fue inequidad. Me invitaron después. Claro, era arroz con pollo todavía. Era arroz con pollo. Se va con la bolsita de cóctel de El acá. doggy bag, ¿no? El doggy bag, se va con el doggy bag. Entonces, perdón, venía caminando con las bolsas y me arrolló una señorita. Pero no porque fuera guapo, ni mucho menos, me arrolló porque iba mirando el teléfono. Sí, caminando. O sea, Claro, Claro. Entonces, hay cosas que no ¿Sabes? sé, A mí me uno parece- se hace viejo o... No, estoy de acuerdo. Yo o creo, una señora. a ver, el neoliberalismo, ese nombre, digo, polisémico, pero el neoliberalismo es una máquina gigantesca de desocialización. O sea, lo que es como si hubiera lanzado bombas de fragmentación que fragmentaron los puntos de encuentro, los intercambios, las solidaridades, el poder mirarse y comprenderse. Los mexicanos tienen una fórmula que es maravillosa cuando te invitan a la casa. Dicen, oye, esta es su casa de usted. Es un gentilicio extraordinario. Esta es su casa de usted. Es la hospitalidad elevada al cubo. Sí, ¿no? Porque es literalmente convertir la casa que no es de uno en la casa de uno. Esto es lo que el sistema ha destruido sistemáticamente. Que miremos bajo la lógica de la sospecha del lado, que nos cueste mucho construir espacios comunes y compartidos. Por eso creo que la Argentina, en parte, es un país gustosamente anacrónico. Y para mí el ejemplo más potente en ese sentido es el movimiento de derechos humanos. La Argentina no es Brasil, y Bolsonaro no es presidente de la Argentina, porque en la Argentina existieron y existen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pero aparte existió todo un movimiento social, cultural, que a lo largo de más de 4 décadas hizo de la memoria histórica un debate sobre el presente. No simplemente un viaje al museo, una especie de reliquia del pasado, sino que, por ejemplo, cada 24 de marzo, a la Plaza de Mayo confluyen cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades, muchísimos jóvenes, de todas las extracciones sociales, supuestamente para recordar algo que sucedió ya hace más de 42 años. Es algo inédito que ha permitido también construir un vínculo que es fundamental entre las generaciones y también en relación al presente. Cuando la Corte Suprema quiso imponer el 2x1, fue una de las movilizaciones más importantes Estuve yo. de la democracia. Estaba yo aquí, ya se me acuerdo que fue impresionante. Bueno, Desde la barrera, claro, desde Sí, el sí, exterior. sí, no, fue muy impresionante, pero eso tiene que ver con algo que se fue acumulando y que fundó como una suerte de ética. A ver, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, él está absolutamente convencido, no solamente que hay que actuar rápidamente para atender la necesidad de los más lastimados, sino que es necesario también construir algo que es fundamental en tiempos de crisis y de herencias de desolación, que es una trama cultural simbólica y ética que movilice a la sociedad. Y Néstor, por convicción y por ser parte de una generación también, supo inmediatamente que eso tenía que ver con la derogación de las leyes de impunidad, con la reapertura de los juicios, con la derogación de los insultos, de los indultos, con el movimiento de derechos humanos. Y hizo de esa experiencia un núcleo simbólico extraordinario que en gran medida hizo que muchísimos, les cuento, entre esos muchísimos, nos sintiéramos interpelados por alguien al que no conocíamos. Me parece que el gran desafío para el gobierno que viene, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, va a ser encontrar cuál es la interpelación, la refundación ética, simbólica, cultural que requiere esta sociedad para salir del mal macrista. Para mí el macrismo fue el mal. Bien, esto da pie para la próxima conversación que vamos a tener acá, más temprana, si venís y comés, y va a ser el post-macrismo. Y
sabemos que contamos casi con los mismos condimentos del 2001, o sea que colores hay en la paleta. Hay que ver si son los pintores. Vos me hablaste de un Néstor Kirchner y hay que ver si los pintores pueden lograr una obra de semejante tamaño. Pero eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después porque ojalá sea un gran traidor Alberto como lo fue Alberto de Duhalde, o como fue Perón del GO, o como fue Alfonsín de ese viejo radicalismo y se mandó un juicio a la Junta. Hay que ver. Por ahora vamos a las charlas de Clarín, vamos a todos lados, nos abrazamos con masa. Ojalá, yo espero una traición, algo, alguna de esas cosas que no están en el libreto. Entonces, lo esperamos. El post-macrismo. Estás invitado ¿Cómo no? Después de octubre y vamos a ver con qué nos arreglamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Un gusto el silencio que hubo acá. No, Ni el bolido, hable demasiado. ni el bolido perdón, de la mosca, perdón, seguridad, como decía Adolfo Limen en los campaneros. Perdón, Un gusto haber contado contigo. Gracias por invitarme. Ricardo Forte, para todos ustedes, lo pueden seguir viendo. Esto va a quedar ahí en la web, así que te lo vas a tener que bancar.